llevaba ya 3 años en Consolidated. Creo que ya es hora de empezar como a salirme del cleaning, de la limpieza, empezar a buscar algo más corporativo, como decías tú. Como los 3 meses, ella me dice, oye, imagínate que se van a abrir como unas vacantes en el área de contabilidad. Entonces me dijo, sin embargo, dile a tu jefe que vas a aplicar a otro cargo dentro de la empresa. Y yo decía, bueno, le comenté y yo dije, me va a decir que no porque ella necesita cleaners. No, dale, tranquila, de una. Yo te doy la autorización para que puedas aplicar al cargo. Y yo quedé así. Y yo, bueno, súper chévere. Y así fue como entré y empecé a adquirir como experiencia en el área contable. No quedé solo en cuentas por pagar, sino me empezaron a coger como una bolita de ping-pong. Entonces iba a cuentas por pagar, luego ayudaba a banking, luego ayudaba a stock take. Entonces empecé a aprender. Inventorio. Sí, entonces empecé a aprender de todas las, como los departamentos un poquito, y al final me dieron un reconocimiento como de gracias por apoyarnos en todos los departamentos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la residencia, un espacio donde latinos y latinas vienen a contar sus historias de cómo llegaron a ser residentes permanentes en Australia, muchos de ellos ejerciendo sus profesiones, mudándose de ciudad en ciudad, buscando ese anhelado sueño de vivir en un país como Australia. Hoy tenemos una invitada muy especial con quien yo empecé el proceso antes de empezar la agencia Gamba. Ella es una contadora que llegó a la residencia aquí en Adelaide a través de la visa 186, sponsor de residencia permanente. Hizo todo el camino junto a su pareja. Sí, gracias, Jorge, por tenerme acá. Esto es un honor. Sí, básicamente nosotros nos mudamos pues hace 3 años, pero todo empieza en el 2015, cuando con Jorge decidimos como que queríamos tener una vida más tranquila. Jorge es tu pareja. Sí, Jorge es así, Jorge es mi esposo, mismo nombre, probablemente me escucharán decirle Pofo, entonces, pero sí, Jorge es mi pareja, entonces en ese entonces éramos novios, teníamos muchos amigos que se estaban viniendo pues para Australia, y un día él me dijo como, ¿te gustaría irte a Australia conmigo? Y yo le dije como, bueno, sí, ¿por qué no? Y yo le dije como, ¿pero por qué Australia? Él me dijo, pues hay otros 3 países, pero no sé, ¿tú qué opinas? Está Canadá, está New Zealand y está Australia. Y yo le dije, Canadá, pues yo sé, está muy cerca de Colombia y demás, pero el frío allá, no, a mí el frío me enferma. Y New Zealand no sabíamos nada. Entonces, como por decirlo así, por descarte, dijimos, vamos a Australia, tenemos conocidos allá, pues no llegaremos como tan nuevos. Eso empezó así y decidimos cómo empezar todo el proceso. Entonces, pues como trabajamos en una entidad bancaria, era un poquito fácil tener acceso a los recursos. Sin embargo, obvio no nos iban a prestar todo el dinero que necesitábamos para venir a Australia. Entonces, sacamos como el dinero que necesitaba para hacer mi soporte y por la familia de Jorge, pues sacamos para el de él. Aplicamos con visas independientes por 6 meses de inglés para llegar aquí en octubre del 2015. Entonces llegamos acá con visas independientes. Los primeros meses no encontrábamos trabajos como todos. Veníamos con un inglés, pues yo sentía que mi inglés era súper chévere, pero inclusive encontré un trabajo como de mesera los primeros días al llegar acá y yo dije, wow, mi inglés está genial, pude encontrar un trabajo de mesera. El primer día me fue bien, entendí todo, mejor dicho, la más ducha. Al otro día volví, no entendía nada. O sea, me pegó re duro la realidad. Me pidieron como napkin y yo, ¿qué es napkin? Me tocó ir a googlearlo al baño, me demoré mucho, me dijeron que qué hacía. O sea, el segundo día, todo mal. Entonces yo salí llorando y yo, ay, Pofo, no, me fue muy mal hoy, soy una bruta, no entendí nada hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Y él me dijo, no, tranquilo, es tu segundo día, no te pegues duro. Y yo le decía, no, tengo que aprender, me tengo que memorizar que napkin es servilleta. Y él decía, bueno, a los otros días no volví porque coincidió que nos teníamos que mudar de casa. Entonces yo le dije al señor del restaurante como, ay, oye, mira, qué pena, no puedo ir tal día porque me voy a mudar. Y me dijo, no, no te preocupes, te estamos llamando. Y te estamos llamando, aquí estoy esperando a que me llamen otra vez al restaurante. De pronto, nunca sí, sabe, claro. ¿Tienes el teléfono a la mano? Entonces yo decía como, no. Entonces así pasó y no encontrábamos trabajo. Y oh, sorpresa que a los 2 meses de estar acá, a este pechito se le dañó un dientecito. Entonces me decían como tenemos 2 opciones. Una, que te saquemos el diente, o 2, que te hagamos un root canal. A los 2 meses de estar acá. Sí. O sea que el seguro no te hubiera cubierto. Nada. Porque no habías pasado los 12 meses de estar acá de espera. Exacto. Entonces yo decía como no, una opción era utilizar los ahorros, poquitos ahorros que habíamos traído para hacerme el tratamiento
y la otra era sacarme la muela. Y pues yo en ese entonces yo decía, no me voy a sacar la muela, yo quiero tener mis dientes completos hasta viejita, si puedo. Entonces Jorge me decía como, no, tú vas a terminar con más dinero en esa boca, vas a ser como Diomedes, bla, bla, bla. Y yo le decía, no me importa, pero pues yo quiero mis dientecitos completos. Entonces utilizamos los ahorros y terminamos pagando mi root canal. Jorge en ese entonces me decía como, no, entonces tenemos que buscar más trabajo. Y yo, dale, no te preocupes, actitud hay, vamos a encontrar trabajo. Eso fue en octubre y encontramos un trabajo de limpiar casas. Entonces, nosotros no teníamos medio de transporte. Normalmente los trabajos que decían eran como, si tú tienes tu propio transporte, nosotros te damos todos los químicos y tú vas a la casa y limpias. Nosotros no, pero pues ya nos quedaría, o sea, tenemos como un backup. Y decíamos, si nos gastamos ese backup para comprar un carro, nos quedamos ya sin nada y estaríamos como atinándole a la suerte. Entonces, le dijimos a la señora, no tenemos carro, pero tenemos moto. Y la señora, no, pero ¿cómo van a llevar la vacuum, el trapero, todo lo...? Y entonces le decíamos... La aspiradora. Entonces yo le decía, no, tú no te preocupes, nosotros llegamos allá con la aspiradora, con todas las cosas, tú tranquila. Entonces, con nuestro inglés chapaleado, ¿no? Todo eso lo que te estoy diciendo era con una señora de Filipinas que tenía una casa hermosa y llegamos con ella por Gumtree, que estaba buscando como cleaners, limpiadores. Gumtree es una plataforma de empleos, sí. Y ahí se pueden hasta comprar cachivaches. Sí, de todo lo que tú quieras allá lo encuentras. Entonces yo decía, bueno, pues vamos. La señora, de hecho, la entrevista fue limpiarle la casa a ella. Y yo decía, no, aquí esto lo voy a dejar súper limpio, nos va a quedar perfecto. Le limpiamos la casa a ella, ella nos dio trabajo, nos daba casas para limpiar. Nosotros llegamos en una Biwis que teníamos los dos, con el bucket, con el balde al frente, yo con la vacuum, con la aspiradora cargada y todo así, con los químicos, y llegábamos a limpiar las casas. ¿En la moto? En una moto. Entonces decíamos, no importa, o sea, el que quiere, puede. Entonces llegábamos y la primera casa que nos tocó estuvo terrible, porque tan pronto yo llegué, yo dije, huele muy feo. Y yo dije, ¿pero por qué era tan feo? Entonces tenían un perrito, pero eran como muy dejados con el aseo. Entonces yo dije, Pofo, esta es nuestra primera casa, tenemos que dejarla, mejor dicho, impecable. Entonces él dijo, dale. Entonces yo me puse a sacar toda la basura que tenía abajo de la cama. Jorge eso sacó todo lo del baño. Cuando de un momento a otro la señora, la jefe, nos llama y nos dice como, ¿por qué se están demorando tanto en la casa? Y yo le digo, no, es que está muy desorganizado. Y la señora me dice, ¿pero por qué? Entonces, claro, la señora se fue a la casa. Cuando ve que yo había sacado todo lo debajo de la cama, me dice, no, mete esa basura debajo de la cama, todo lo vas a hacer por encimita. Yo este cliente lo hago es porque fue mi primer cliente cuando empecé, pero yo sé que ellos son como muy cochinos, por decirlo así, no te mates haciendo la limpieza. Y yo, ok, limpiamos así como por encimita, a la otra semana volvimos. Y la señora me dice como, porfa, dóblale la ropa. Y yo, dale. Yo empecé a doblar la ropa y yo cogí ropa interior de la señora para doblarla y yo dije, uy, esto está como cochino. No, estaba limpio, pero se veía, o sea, amarillo. Y yo era como, no. Porque yo, bueno, Dios mío, dale, dobla la ropita. Aquí en el extranjero doblando calzones. O sea, le doblaba la ropita, yo dale, no importa. Yo juraba y comía mocos que la ropa que estaba doblando era sucia porque eso limpia por ningún lado se veía. Entonces yo decía como, no. Después, a la semana volvimos a la casa y las niñas, ya tenían 2 niñas, aparte del perrito tenían 2 niñas. Y las niñas se habían orinado en la cama. Entonces yo quité las sábanas y ella no me dejó sábanas para cambiarle la nueva cama. Y yo dije, pues se la dejó oreando. A la semana volvimos, la señora había colocado las sábanas orinadas otra vez y le había puesto periódico. Y las niñas estaban durmiendo en periódico. Y yo decía, no, esta señora es muy cochina. ¿Eran australianos? Sí. Entonces yo decía, no. Entonces, de hecho, cuando teníamos como el schedule, el horario de las casas que teníamos, le tenía como la casa cochina. Porque yo decía, no. Increíble, después de haber trabajado, tú trabajaste en un banco, dando un pasito atrás en la historia. Sí. Tú y tu esposo trabajaban en la vivienda en Colombia, en el banco, uno de los mayores bancos en Colombia. Sí. En Bogotá. Sí. Y decidieron venir a vivir la aventura del extranjero, sí. Pero tú viniste con la idea de quedarte. Sí, nosotros desde que salimos de Colombia dijimos, a Colombia no volvemos. Sí volvemos de visita, aunque desde que llegamos a Australia no hemos ido ni siquiera de visita a Colombia. ¿Tú llevas en Australia? Vamos a cumplir 9 años este año. ¿Y no has ido a Colombia todavía? No hemos ido a Colombia. ¿Pero tus padres han venido? Sí, nuestras mamitas han venido y mi hermano vino también un tiempo.
¿Tienes planeado ir? Sí y no. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Colombia que te motivó a dejarlo Nada, todo lo que atrás? pasa es que cuando estábamos acá siempre pasaban cosas y es más económico ir a otro lado que ir a Colombia. Y pues, o sea, yo sé que me van a odiar por esto, pero Colombia siempre va a estar ahí, no siempre va a ser joven. Y si me quiero ir a retirar a Colombia, pues me voy a retirar a Colombia, pero quiero que mis días jóvenes sean para conocer el resto del mundo. Entonces yo decía, pues, y lo que me gastaba en Colombia, me tocaba matarme mucho acá para poder ir a gastarlo en Colombia. Cada uno, una vez mi esposo, o sea, Jorge se mató un mes él solito mientras yo terminaba como de estudiar. Y con eso pues nos fuimos para Bali y conocimos otros lugares que con el dinero que él se ahorró no hubiéramos podido ir a Colombia ni hacer la mitad de lo que hicimos. Entonces siempre pasaban ese tipo de cosas y pues teníamos otras responsabilidades acá. ¿Y por qué emigraste? Queríamos una vida tranquila. O sea, yo siempre cuando la gente me dice, ¿pero por qué te gusta tanto Australia? Yo digo, Australia para mí, o sea, Australia igual hacer los sueños realidad. Para mí eso es Australia. Entonces yo decía, yo en Colombia, yo decía, ay, sí, algún día voy a tener, no sé, una casa. Pero este es el algún día. No le podría poner como una fecha. Ahorita yo le digo al Pofo, bueno, Pofo, vamos a trabajar juiciosos y en tal fecha vamos a hacer esto. O en tal fecha hacemos lo otro. O programémonos para esto. Y como que lo que acordamos y programamos, pasa. En Colombia era pues sí se puede. Y si no se puede, pues también chévere. Pero pues siento que Australia para mí es un dream come true. Te abre la mente. Sí. O sea, ahorita yo, por ejemplo, no sé, no, me quiero ir a vivir a Sydney mañana, no sé, una cosa así loca. Entonces, yo sé que se puede. Obvio, toca un montón de cambios, pero se puede. Colombia, cualquier cambio chiquito tocaba pensarlo mucho porque las consecuencias y todo lo que tú decías era súper grande. Entonces, yo decía como, no. Bueno, y retomando la historia, llegaste a Australia con tu esposo. ¿Ustedes eran esposos antes de llegar? No, llegamos siendo novios y acá nos casamos. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Y llegaron, y después de haber trabajado en un banco, llegaron aquí a lo que tú dices, doblar calzones. Sí, era muy chistoso pues porque, o sea, a ti en Colombia te dicen como, no, es que tienes que ir a limpiar. Yo literal me imaginaba como el uniforme de limpieza que pues normalmente en Colombia tienen. Y yo decía, bueno, pues me pongo el uniforme. O sea, la verdad para mí nunca fue como, ay, no, tengo que ir a limpiar. No, la verdad, siempre como sabíamos que teníamos que lograr el sueño, sea como fuera, siempre subimos como, esto es temporal, no va a ser para toda la vida. O sea, hoy estamos aquí, mañana no sé dónde voy a estar. Entonces yo decía como, dale, o sea, la verdad me gozaba los trabajos porque de hecho cuando limpiábamos las casas, yo llegaba y nos dividíamos como las tareas con mi esposo, entonces él siempre hacía los baños, yo hacía las cocinas y entre los dos nos dividíamos como la vacuum y el trapero y el polvo. Y yo cuando llegaba lo primero que hacía en el cuarto de la señora, miraba la ropa que tenía y yo, Pofo, mira la ropa que tiene esta señora tan linda, los zapatos. Y Jorge era como, bueno, pero apúrate porque tenemos que ir a otra casa. Y yo, bueno, y llegaba a otra casa y yo, ay, mira los juguetes tan chéveres que tienen los niños. O sea, yo me ponía era como a mirar la casa, a admirarla. Yo decía, ¿tú qué crees que esta gente en qué trabajará para que tengan esta casa? En lo que ellos trabajen, nosotros tenemos que trabajar. Y así, o sea, como que me lo disfrutaba. Obvio, habían días que yo decía como, ay, no, yo no quiero más. Estoy cansada físicamente, quiero como un descanso. Pero nosotros tratamos siempre de tener como un balance. O sea, si no tuviéramos nada, nos íbamos y nos sentábamos en un parque. O sea, lo que fuera. Tratamos como de disfrutar el proceso porque pues si uno no se lo disfruta se va a amargar un montón. Es un proceso largo. Claro, largo. En tu caso fue larguito. Sí, yo duré, o sea, trabajando en limpieza 3 años. 3 años mientras iba a la universidad, pues porque no me daban para más. Y bueno, retomando, cuando nosotros encontramos como ese trabajo casual en casas, no era todos los días, entonces nos daba como para lo básico, pero en febrero ya conseguimos trabajo fijo. Empecé yo con un trabajo fijo y todo, o sea, no sé, cosas de Dios digo yo, porque en el colegio de inglés, un día una persona llegó con con una cosita así de solo hojas de cuaderno llena con números. O sea, tú no sabes de quién eran esos números, pero era llena de números. Y los puso en las mesas y dijo, esos son números de gente que está dando trabajo. Y yo llegué y cogí 3 hojas al azar, y esas 3 hojas al azar cogí como 5 números al azar y mandé mensajes de texto. El típico de, hi, I'm Lorena, I'm looking for a job, bla, bla, bla. Y los mandé así, copy-paste, a todos esos mensajes. De esos como 6 mensajes que mandé, me respondieron 2. Y uno me dijeron, ¿cómo te puedo llamar? Y yo, ay, Dios mío, por favor, que pueda con el inglés. Pues porque normalmente siempre cuando tocaba una llamada en inglés, con Jorge lo poníamos en altavoz y lo único que decíamos era yes, yes,
yes, yes, yes, yes. Cuando colgábamos, Jorge me decía, ¿entendiste? Y yo no. Y yo, entonces, ¿por qué decías yes? Y yo, pues porque tú decías yes. Y me decía, no, yo dije yes porque creí que tú entendías. O sea, nunca ninguno de los dos entendía. El ciego guiando al ciego. Literal. Entonces nos tocaba volver a llamar. Y él hasta, cuando yo no entendía, Jorge me hacía como, dale, dale, dale. Y yo, ok, yes, yes, yes. Entonces, cuando me llamaron a uno de esos mensajes de texto que yo recibí, gracias a Dios, era un colombiano. Me dijo, ¿puedes venir a una entrevista mañana? Y yo, sí, claro, de una. Fui y cuando llegué era con una empresa de cleaning súper grande. Y desde que estamos en Colombia, Jorge siempre hizo como su research de a dónde aplicar a trabajos, dónde ir. Y desde que estamos en Colombia nos decían, no, ustedes cuando lleguen a Australia tienen que hacer todo lo posible para meterse con esta empresa que se llama Consolidate. No sé si la han escuchado. Sí. Entonces, desde que estamos en Colombia sabíamos que si nos metíamos en esa empresa, ya, o sea, teníamos como... Una empresa grande de limpieza y de manejo de instalaciones. Sí. Entonces, hacen varias cosas. Sí, bastantes. Entonces yo dije como... ¿Y trabajan muchos colombianos acá? Bastantes. O sea, Consolidate me vio crecer. Entonces yo decía como... No puedo creer que me hayan llamado de esta empresa a la cual yo antes ya había aplicado, había ido a dejar como hojas de vida, nada pasaba. Y cuando me llaman como no, y veo que es de Consolidate porque iban a abrir como un edificio nuevo de la policía en Melbourne, porque yo solía vivir en Melbourne, yo dije, no, pues aquí fue. Entonces me fui y ya entré con ellos y duré 3 años en ese edificio. Y ¿haciendo limpieza de construcción? No, era un edificio de la policía. Entonces limpiaba 5 pisos y tenía 4 horas para limpiar los 5 pisos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un trabajo de limpieza así comercial? Mira que no sé si fui afortunada, pero no tenía que hacer baños, no tenía que recoger basuras, solo tenía que hacer polvo y tenía que recoger el reciclaje y limpiar las cocinas. Ya, entonces era súper bien. Pero para mi mayor problema, o sea, ni siquiera era limpiar, sino es que yo soy un poquito nerviosa, muy miedosa por decirlo así. Entonces hay veces las luces empezaban a apagar y yo como loca empezaba a correr por todo el edificio para que, pues por todo mi piso, para que no se me apagaran las luces porque me aterraba que se me apagaran las luces. ¿Y a qué horas trabajabas? Trabajaba, creo que era de 5 a 9, ya se me olvidó, creo que era de 5 a 9. ¿En la noche? Sí, después de que salía de la universidad. Y yo, bueno, pues me voy allá, entonces los primeros meses mis pisos eran perfectos, pues todo estaba bien, yo me daba las mañas de hacer todo antes de que se apagaran las luces. Pero ya un tiempo que hubo un piso en especial que yo no le podía hacer vacuum, porque era un colegio y a mí me daba miedo ese piso, ese colegio, y yo sentía miedo en ese colegio. Entonces yo en vez de hacer la vacuum, la aspiradora normal, yo llegaba y empezaba a recoger los papelitos con las manos, así corriendo a toda, y luego me iba, porque me daba terror. O sea que un día pues la supervisora llegó y me dice como, es que tú trabajas bien, pero siento que te hace falta la vacuum. Ella fue a decirme eso y yo me ataqué a llorar y yo, ay, es que aquí me da miedo que me asusten, me da mucho miedo que me asusten. Entonces yo me decía, ¿pero por qué? Y yo, ay, qué pena, yo voy a hacerle vacuum. Gracias a Dios era chilena, entonces le expliqué todo en español, pero yo me ataqué a llorar porque yo le dije, no, yo voy a hacerlo bien, es que me da mucho miedo y por eso no gasto mucho tiempo en este piso, pero si tú te das cuenta, mis otros pisos están perfectos, es solo este piso. Entonces ella me decía, haz este piso de primeras, cosa que lo alcances a hacer con la luz del sol y cuando haya gente en el edificio, cosa que no te dé miedo. Yo, está bien, pero no, después me pasaron otras cosas porque soy muy nerviosa, entonces en los otros pisos también sentía que pasaban cosas, entonces sí, pero pues así fueron mis 3 años en película, pero contenta. ¿Y Jorge? Bueno, Jorge en ese entonces, cuando yo entré en febrero a Consolidate, salió como un casual en las mañanas también con Consolidate y yo hablé con la chica, con la señora, que era una chilena. Yo le dije, mira, mi esposo está buscando también trabajo, si necesitas, y lo logré meter. Y él también quedó con Consolidate. Y por cosas de la vida después, él también entró a Circa, que antes tenía otro nombre que no me acuerdo, y él entró allá. Esa es otra empresa de Otra empresa de limpieza. Grande. Sí. Donde también hay muchos colombianos. Demasiados. Entonces yo decía como, bueno, pues ya logramos coronar esos trabajos. El problema fue que cuando logramos coronar los trabajos, por decirlo así, ya se acercaba la renovación. Y pues nos habíamos gastado los ahorros en comprando las cosas para trabajar, limpiando las casas, el viviente. Entonces no había para la renovación. Esa fue la primera renovación. La primera renovación. Entonces, Son corticos de plata. Sí. Entonces yo dije, bueno, cuando íbamos a tomar la decisión de que queríamos renovar, nosotros sabíamos que sí o sí, como ya lo había mencionado antes, que nos queríamos quedar. Entonces el ideal era que Jorge estudiara, porque su background es IT.
Él es ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas. Y tú tenías un tecnólogo en finanzas. finanzas. Entonces yo dije, pues yo ya acabé mi carrera, yo ya bien. Y Jorge me dijo, él sería ideal, que él llegara y él estudiara. Cuando llegamos acá, Jorge me dijo, no, Pofa, yo creo que es mejor que estudies tú por la edad y porque tú eres más juiciosa estudiando que yo. Y pues esto no es económico como para que yo de pronto no me vaya bien o no sea tan dedicado como tú y perdamos dinero. Entonces él llegó y literal me dijo, mira, esta es la lista de todas las carreras que están aquí. Si te tienes que estudiar otras, las estudias. O si quieres seguir como con lo que venías de Colombia, hazlo. Y yo, bueno, entonces yo dije, bueno, pues rico, a mí me gusta estudiar, pero no quería verme como forzada a cambiar como el background porque me gustaba mucho pues, lo que había estudiado en Colombia, a pesar de que nunca lo ejercí. Entonces yo llegué y cogía y me leía esa lista para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta que yo llegué y dije, no, pues contabilidad, miré el pénsul y es casi igual o parecido al de finanzas. Entonces, pues, hagamos contabilidad. Jorge me dijo, ¿seguro? Yo sí, amor, dale, de una. Empezamos a averiguar, buscamos como las universidades, encontramos una universidad que se llama Melbourne Polytechnic, que está en Melbourne, y no era era de las más económicas, y dijimos, esta fue. Y adicional nos daba como formas de pago, cada 3 meses pagar como 3.900, algo así, para completarlo del semestre. Cuando renovaste no tenías todo lo del curso, solo fuiste pagando. No teníamos nada. A medida que fuiste progresando. Sí, o sea, como no sé si haya cambiado, nosotros cuando hicimos la renovación, renovamos ya como pareja. Okay. Porque veníamos de visas independientes. Entonces nos unimos y al unirnos, el POFO tiene un tío que nos podía dar como ser como el padrino, el sponsor, por decirlo así, económicamente. Que muestra la capacidad financiera por ti. Entonces él hizo todo eso por nosotros, gracias a Dios, y nos firmó una carta, dijo que yo me iba a ser responsable pues por los dos, él se iba a ser responsable por nosotros. Y nosotros dijimos, bueno, súper bien. Pero igual nos tuvieron que prestar en Colombia pues la familia de Jorge nos tuvo que prestar dinero para poder hacer la extensión porque no teníamos nada, porque no habíamos logrado conseguir trabajo fijo para los primeros meses. Entonces yo decía como, pues dale. Entonces nos prestaron y decíamos, renovamos de una con el bachelor empieza en julio. Yo no, pues perfecto. Cuando ¿Inglés? eso, ahí va. Entonces cuando ya esto, perdón, cuando ya eso yo dije, no, pues llevamos 6 meses haciendo inglés. Dijimos como, pues yo ya tengo 6 meses de inglés. Mi inglés no era perfecto, o sea, yo siempre fui de las que yo venía acá a aprender. Y si no me entienden, pues a las malas me hago entender, o sea, con señales o como sea, no me tiene que dar pena si mi inglés no es perfecto, pues porque la gente que viene acá viene a aprender. Siempre esa fue mi mentalidad. Y siempre me grabé como, no te tiene que dar pena. Mi mamá siempre me decía como, pena que te vean robando. O sea, tú no estás haciendo nada malo, tú estás aprendiendo, dale con todo. Entonces yo le decía, dale, mami. Y así fue. Empecé con mi inglés normalito, fuimos subiendo. Nosotros con Jorge como que nos exigíamos porque en el colegio a la semana te hacían un examen y si te iba bien, te subían de nivel. Entonces nosotros esa semana nos poníamos súper juiciosos a que nos fuera muy bien en el inglés para como que sacarle provecho a los 6 meses de inglés y salir con un buen nivel, cosa que cualquier cosa que quisiéramos hacer, el inglés no lo valiera. Esa era como la mentalidad que teníamos. Cuando terminamos el curso de inglés, yo dije, no, mira, aquí está mi certificado de inglés, terminé como en Advance, algo así, no me acuerdo ya, o en Upper. Ya puedo empezar mi universidad en julio. En la universidad, no, nosotros no valemos ingleses, cursos de inglés de afuera. Entonces nosotros, entonces la universidad nos decía, haz inglés con nosotros o pasas el PT. Y yo, en ese entonces, yo dije, PT, o sea, ni por las curvas. O sea, yo dije, ni para qué lo hago. O sea, no voy a perder la plática intentándolo porque yo sabía que no. Entonces yo dije, no, pues hago inglés con ustedes. Como la universidad, el bachelor empieza en julio, pues hago solo un mes de inglés para empezarlo. Y la universidad, tampoco puede ser así. Y me dice, tienes que presentar un examen de nosotros y según cómo te vaya, nosotros te decimos cuántas semanas de inglés tienes que hacer para que empieces el bachelor. Y yo les decía, pero si me pides más de 4 o 5 semanas, no voy a poder empezar el bachelor. Entonces me decía, entonces tienes que esperar hasta el próximo semestre y estudiar 6 meses inglés. Y yo decía, o sea, 1, económicamente pagar 6 meses de inglés en una universidad era súper costoso. Y 2, pues tiempo. Nosotros decíamos, o sea, aquí el tiempo es oro. Entonces decíamos, bueno, entonces yo me preparé, hice mi cursito de inglés, presenté el examen y gracias al Señor solo tuve que hacer 4 semanas de inglés. Y yo, bueno, súper. Después de eso,
Empecé el bachelor en julio. Y ¿En yo, contabilidad? En contabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué decidí contabilidad? Porque esa estaba en la lista en ese entonces. Se acercaba a lo que yo había estudiado en Colombia de finanzas y me gustaba y el pénsul era muy similar. Y pues a mí en Colombia me iba muy bien en la universidad, gracias a Dios. Entonces yo dije, no, pues acá yo también puedo. O sea, no me va a quedar grande. El primer semestre me estrellé contra el mundo porque yo soy como muy exigente conmigo misma. Y una vez me hicieron como un parcial sorpresa, por decirlo así, en una materia y no lo pasé. Y yo en Colombia pasaba todo. Entonces llegar acá, que donde tus notas eran perfectas, y llegar acá donde no lo eres, me pegó duro. Yo decía como, soy bruta. Era lo primero que yo decía. Me pegaba como muy dura a mí misma, o sea, me castigaba. ¿Y cómo era el nivel académico? Aquí es muy... Estas son las diapositivas, ve y estudia en la casa. No es como en Colombia que el profesor te da tutorías por aparte, o sea, es un poquito más personalizado. Aquí yo lo sentí que era como más con Dios y la Virgen estás estudiando porque el profesor está ahí en la clase y ya después, sí, no me acuerdo. Entonces yo decía como, wow. Y durante el camino encontré gente muy linda, como también otra gente que yo decía, ay, Dios mío, ¿por qué me las pones en el camino? O sea, yo una vez llegué llorando a la casa, no por como tal las materias que estaba viendo, sino por la gente que me tocó, porque eran unas personas de otro país. En ese entonces teníamos un MacBook y cuando tú creas el usuario en el MacBook, pues tienes que poner tus datos. Y todos los datos que estaban del MacBook era de Jorge. Entonces, cuando yo hacía ediciones en el Word o en algo, decía como created by Jorge. Entonces, cuando yo enviaba mis partes a la gente, me decía, una niña me dice, ni siquiera niña, era como ya grandecita, una señora me dice, ¿a ti quién te está haciendo los trabajos? Y yo, nadie me está haciendo los trabajos porque cada vez que tú me envías un informe, me sale que es created by Jorge. Y yo, sí, es mi esposo. No, a ti alguien te está haciendo los trabajos, voy a tener que volver a hacer toda tu parte. Y yo era como... Entonces yo llegaba llorando a la casa porque pues todo lo que yo me había matado haciendo mi parte, la niña nunca lo usaba, pero a pesar de que yo sabía que ella no lo iba a usar, yo seguía aún haciendo mi parte, porque no sé, no me sentía cómoda. ¿Cuánto duró el bachelor? 3 años. ¿Aprendiste algo? Sí, o sea, sí y no, porque siento que uno aprende más es en la práctica. O sea, tú tienes como los conocimientos y, no sé, el vocabulario y demás, y aprendes a conocer como las reglas australianas. Pero más allá es cuando uno empiezas a trabajar. O sea, todo lo que sé y por las razones que he obtenido, los trabajos que he obtenido, es por la experiencia y por lo que he aprendido en los trabajos. Porque muchas veces cuando empiezo a trabajar, hay gente que ni siquiera tiene títulos de nada, pero tienen los supercargos. Y yo soy como, wow. Y tienen los cargos, esa punta es de experiencia. Entonces, pero pues para nosotros que estamos migrando, sí necesitamos tener un cargo. Yo decía, pues no importa. Ya terminamos los 3 años de la universidad y ya, ok, duré 3 años en Consolidate y yo decía, bueno, los 3 años que voy a estar aquí con esta empresa es mientras termino la universidad. Pero cuando ya esté a punto de terminar la universidad, tengo que cambiar y tratar de empezar como en un mundo más administrativo para que cualquiera que sea la experiencia que tenga me ayude como a saltar en el área contable. Para salir del mundo de limpieza. Exacto. Y trabajos manuales. Esa era mi mentalidad. A un mundo más oficinista. Sí, entonces yo decía, si sea recepcionista, o sea, lo que sea, pero cualquier cosita que yo siento que ese es como el que me va a ayudar a saltar a la otra. Teníamos que buscarlos, pues, o sea, llevaba ya 3 años en Consolidate. Entonces yo le dije, no, Pofo, pues creo que ya es hora de empezar como a salirme del cleaning, de la limpieza, empezar a buscar algo más corporativo, como decías tú. Yo empecé a aplicar a cargos como de recepcionista, call center en ese entonces, nada. Un día Jorge me llama, yo para el tram, para mi trabajo normal, y me dice, amor, te apliqué a un trabajo que te va a encantar. Y yo, ¿a qué me aplicaste? Y yo le dije, ¿es de recepcionista o algo así? Me dice, no, es de limpieza. Y yo, no, pero se supone que él iba a salir del tema de limpieza. Y me dice, no, pero este te va a encantar, amor, te va a encantar. Y yo, ¿pero por qué me va a encantar? Y me dice, adivina. Y yo, no sé, dime. Me dice, es una empresa de zapatos. Y yo, pues yo amo los zapatos. Y yo, bueno, súper, amor. No, pero mira que se ve súper chévere la empresa. Vas a ser la que limpia. O sea, ellos no es con empresas como outsourcing, sino el contrato va a ser directamente con la empresa, pero pues como cleaner. Y yo, bueno, dale, está bien. Vamos a ver si nos llaman. Yo también apliqué ese trabajo para mí, me dijo él. Y yo, dale, listo, dale. Así pasó, como a los días me llaman, ay, hola Lorena, mira, tú aplicaste para ser cleaner en la empresa se llama Accent Group. Y yo, sí, dale, claro que sí. Me dice, dale, te va a mandar como un correo con todos los detalles de la entrevista para que vengas tal día. Y yo, ok, dale. Eso fue en septiembre.
Y yo decía, bueno, Pofo, pues dale, hacerle con toda, es otra empresa, hay quien quita que me den la oportunidad. Y él me decía, sí, dale con toda. Yo, bueno, llegué y me gustó mucho porque en el email para la entrevista me decía como, esto no es una empresa normal, vente con tus mejores zapatos, los mejores zapatos que tengas. Y yo, wow, qué chévere. Yo, bueno, me fui con unas Vans ahí que tenía. Yo, bueno, llegué. Yo, o sea, tan pronto pisé esa oficina, yo dije, me encanta esta oficina. O sea, la gente es súper descomplicada, o sea, muy relax, en jean, o sea, zapatos por todos lados. Entonces, ellos son los que como que administran las empresas de Skechers, Playtipus, Dr. Martens. Entonces, todos esos zapatos los tenían así en display, cada como meeting room, como cada reunión, sala de juntas, estaba como adecuada dependiendo de la marca. Y yo, no, esto está súper chévere. Bueno, llegué. Me dijeron, me fue la entrevista bien y me dijeron, bueno, te estamos llamando. Y yo, bueno, pues esperemos a ver. Entonces el Pofo me dice, ¿cómo te fue? Y yo le dije, no, pues yo creo que yo me fue bien, pero pues esperemos, que sea lo que Dios quiera. Y el día de mi cumpleaños me llaman y me dicen que me quedé con el trabajo. Entonces yo renuncio del otro lado y me voy a esta nueva empresa. Al estar allá, llevaba como 2 semanas en la empresa. O sea, yo amaba la empresa, era súper chévere, la gente era súper chévere contigo. O sea, te hacían sentir que no eras el cleaner, sino uno más de ellos, porque normalmente uno a veces dice como, ay, soy el cleaner, y uno mismo se cree poquito por eso, o yo he visto gente. Yo decía, no, pues un trabajador normal. Y dio coincidencia que cuando estaba allá, yo veo a una niña sentada en el área de contabilidad, que yo ya la había visto antes. Y yo, ay, me dice, ay, hola, ¿cómo estás? Era una niña con la cual había visto como 3 materias en la universidad, y me la vine a encontrar ahí. Y me dice, ay, hola, ¿qué estás haciendo acá? Y yo le dije, no, estoy limpiando, soy la cleaner de la empresa. Ay, súper. Bueno, así pasó. Fue septiembre, octubre, noviembre, como los 3 meses. Ella me dice, oye, imagínate que se van a abrir como unas vacantes en el área de contabilidad. Y yo, sí, ¿en qué? Y me dice, no, cuentas por pagar. Y yo, dale, chévere. Y me dice, yo le dije, pero tengo un problema, mi visa es de estudiante y solo puedo trabajar parte. Dale, pues ahí miramos. Yo dije, no, eso de pronto por la visa me van a decir que no. Entonces me dijo, sin embargo, dile a tu jefe que vas a aplicar a otro cargo dentro de la empresa. Y yo, ay, Dios santo. Y yo, bueno, está bien, yo le voy a decir, pues porque la jefe que tenía era un amor. O sea, esa señora, un amor. O sea, mi mamá australiana. Y yo decía, bueno, le comenté y yo dije, me va a decir que no porque ella necesita cleaners. Entonces llegó y me dijo como, no, dale, tranquila, de una, yo te doy la autorización para que puedas aplicar al cargo. Y yo quedé así. Y yo, bueno, súper chévere. Entonces apliqué y me cuadraron los horarios para que hiciera como 2 días cleaner, 3 días contabilidad. Y así fue como entré y empecé a adquirir como experiencia en el área contable. Y eso fue en el último semestre de la universidad. Entonces cuando ya lo acabé, ya después podía hacer full time porque aplicamos a la 485 y ahí fue cuando te conocimos. ¿Y entonces? Entonces empezamos con la 485 y yo dije, ya puedo trabajar full time. Entonces me dijeron, ¿te gustaría hacer ya full time todo en el área contable? Y yo, o sea, yo me quedé así, yo dije, yo no puedo creer que me estén diciendo esto. Y yo dije, sí, dale de una. Cuando empecé en el área contable, no quedé solo en cuentas por pagar, sino me empezaron a coger como una bolita de ping pong. Entonces iba a cuentas por pagar, luego ayudaba a banking, luego ayudaba a stock take. Entonces empecé a aprender. Inventario. Sí. Entonces empecé a aprender de todas como los departamentos un poquito y al final me dieron un reconocimiento como de gracias por apoyarnos en todos los departamentos, sabiendo que pues inicialmente yo era solo para uno. Pero es que cuando esas oportunidades hay que aprovecharlas, sí. Y lo que necesiten a la orden. Sí, entonces bueno, después pasó, ya empezamos como a ahorrar un poquito más y llegó el COVID. Entonces yo dije, no, Dios mío. Bueno, nosotros antes de cuando se empezó a decir, no, es que, no, es que llegó el COVID, nosotros, no, eso es una gripa más. Y Jorge, pues ahí fue cuando te dije que él se trabajó mucho extra en enero para irnos de viaje a Bali, ¿no? Mis amigos que están escuchando esta historia la he contado muchas veces. Nos fuimos para Bali. Y también fuimos a un matrimonio. O sea, entonces Jorge dijo, no, pues como cuando nos casamos no pudimos tener como nuestra luna de miel, que esta sea nuestra luna de miel. Entonces el ideal era ir a Bali, Singapur y Malasia. Y ahí fue cuando empezó el COVID. No, ustedes no deberían viajar porque COVID. Y nosotros, no, eso es una gripa, nosotros no nos da miedo enfermarnos, eso no va a pasar nada. Eso fue en enero. ¿Qué año fue el COVID? Ya se me olvidó. Fue en 2020, como en enero, febrero, marzo. Listo, nosotros nos íbamos en marzo. Empezaba el viaje. Entonces Jorge, súper juicioso, ahorramos, que no sé qué. Llegó marzo, nos fuimos. Entonces yo, listo, súper chévere. ¿Dónde fueron? Empezamos en Singapur.
O sea, en Singapur, delicioso todo, los parques, como la gente estaba súper nerviosa por el COVID, o sea, el Universal solo, nos bajábamos de la atracción y volvíamos y nos subíamos, y nos volvíamos, o sea, delicioso, ahí todo perfecto. Llegamos a Malasia, fuimos al matrimonio que nos habían invitado, y luego llegamos a Bali. Y faltando, nosotros nos devolvíamos como un sábado, un jueves estábamos ahí en el hotel como mirando, ¿y ahora qué hacemos? Cuando los celulares de los dos empiezan a estallar, y yo, Dios mío, ¿quién nos escribe tanto? Si vieron, Australia va a cerrar. Y yo, ¿qué? Pero Australia no puede cerrar. Yo, dentro de mi ignorancia, decía como, Australia no puede cerrar porque necesita estudiantes para la economía. Yo, dentro de mi ignorancia, decía eso. Cuando me decían, no, muchachos, Australia va a cerrar a las 9 de la noche el viernes. Y yo, ¿qué? Estábamos como en vestido de baño, cogimos toda la ropa, la metimos así y salimos corriendo para el aeropuerto. O sea, ahorita yo lo cuento con gracia, pero en ese entonces sentí el verdadero pánico. temor. Sí, horrible. Entonces yo decía como, no, esto no nos puede estar pasando. Se fueron para el aeropuerto así sin nada. O sea, vuelo. Nuestro tiquete de vuelta estaba para el sábado a las 5 de la tarde. Y yo decía, ay, Diosito, por favor, ayúdanos. Yo he sido una buena hija, una buena hermana, una buena empleada. Por favor, ayúdame a regresar a Australia. Entonces, llegamos al aeropuerto. Cuando llegamos al aeropuerto, o sea, di tu película del fin del mundo, todo el mundo corriendo de un lado a otro en los aeropuertos. Yo, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Cuando fuimos al counter, nos dijeron como, no se están vendiendo tiquetes, hay una fila para ver si les devuelven plata. Y yo, ay, ¿para qué? O sea, y la fila era enorme. Entonces, con Jorge, como que, ¿qué hacemos? Entonces, el Pofo logró comprar un tiquete que salía de otra islita al lado de Bali para Adelaide. Y no, entonces, creo que era Adelaide o Perth, una de las dos. Entonces, Jorge me dijo, compremos ese tiquete y nos vamos. Y yo, bueno, me dice, el único problema es que si nos cancelan ese vuelo también, nos tocaría devolvernos y comprar otro tiquete. Y yo, ay, Dios mío, nos tocó empezar a pedir dinero prestado porque eso de compra tiquete aquí, cancelado, compra tiquete allá, cancelado, compra tiquete. Entonces se nos fueron los ahorros en compra de tiquetes. Ay, y yo, Dios mío. Había trabajado Jorge tan duro en enero. Se fue en tiquetes. Y yo, bueno, no importa, todo sea por volver a Australia. Entonces nos fuimos a la dichosa islita. Yo ya estaba un poquito más calmada. Ya me había como medio pegado una ducha. Ya me estaba quedando acostada. Dormía cuando de repente el Pofo me dice, Pofa. Y yo, dime, me dice, te voy a decir algo, pero no te vayas a preocupar. Cuando dicen eso es porque viene un totazo. Horrible, me dice, nos acaban de cancelar el vuelo. Ay. Y yo, ¿qué? No, se me quitó el sueño, me ataqué a llorar, empecé como, no, tenemos que hacer algo. ¿Dónde estabas en este momento? ¿En Bali? Sí, seguíamos en Bali. Y yo, no, tenemos que hacer algo. Y yo, ¿pero qué? O sea, fui yo y cuando le cuento a mis amigos me dicen, ¿qué? ¿Tú hiciste eso? Yo, dentro de mi ignorancia, empecé a usar Twitter y le empecé a escribir al ministro como, por favor, no cierres las fronteras, te lo suplicamos, espera que algunos volvamos. O sea, yo dentro de mi ignorancia, yo dije, obvio, sí, él va a ver el Twitter y va a decir, ay, sí, no cerremos el país porque la niña necesita volver. Obvio, eso no iba a pasar. Pero yo dentro de mis, necesito hacer algo. Claro. Entonces yo decía, bueno. Desahogarte. Sí, entonces yo tenía una amiga que había trabajado en un aeropuerto y la llamé y le dije, André, ¿tú crees que si logramos volver a montarnos en un avión nos dejen? Me dijo, no, lo mejor es que se devuelvan para Colombia. Y yo, ¿qué? Me dice, sí, devuélvete para Colombia porque es muy probable que no los dejen entrar a Australia. Fue ella a decirme eso y yo me ataqué a llorar. Yo no puedo volver a Australia. Yo no puedo volver a Colombia. O sea, ya íbamos a empezar todo. Mi casa, mi gata. No, y Dios el trabajo mío. y los derechos laborales full preciso, time. Los 4 Yo decía, no. Yo le decía, Diosito, si tú me trajiste, o sea, hasta acá, no es para que sea quedarme encerrada en Bali. Entonces, Jorge compró otro tiquete para volvernos otra vez a Bali. Y estando allá, pues uno normalmente se baja del avión normal, la gente eso tiraba las maletas, salía corriendo del avión, como si, mejor dicho, de eso dependiera su vida, gente llorando en el piso, no, o sea, horrible esa escena. Y nosotros, en ese afán de cómo salir corriendo, estábamos en chanclas todo el tiempo, ¿por qué? No sé, pero nunca, no sé por qué se me ocurrió ponerme los zapatos, entonces corriendo con chanclas, y yo, bueno, listo. Logramos llegar a Jetstar. Gracias a Dios nosotros habíamos comprado nuestros tiquetes de ida con Jetstar, que es una aerolínea australiana, y eso fue lo que nos salvó. Pero entonces, cuando llegamos allá les dijimos, mira, nosotros tenemos nuestro vuelo el sábado, es posible que no lo adelantes porque Australia está cerrando fronteras y si no lo adelantas nos quedamos acá.
La señora me dijo, ay, gracias a Dios el inglés ya estaba mejor, entonces ahí uno podía pelear un poquito por uno. Entonces me dijo, denme sus nombres y los ponemos en una lista de espera. Por favor, esperen allá. Y yo, allá, cuando me hace allá, una mano de gente esperando. Y yo, sagrado rostro, Dios mío, por favor, ayúdame, ayúdame. Entonces yo no. Entonces yo le dije a Jorge, no, amor, ¿sabes qué? A los australianos todavía los están dejando entrar. O sea, yo y mis soluciones que no son soluciones. No, amor, a los australianos los están dejando entrar todavía. Veamos quién viene así una parejita de dos y les decimos que nos intercambien los vuelos. Ellos los pueden dejar. Entonces yo miraba y yo, no, este señor viene con la hija, el hijo, no. O sea, todos venían familias grandes. Yo decía, obvio, no nos van a cambiar los tiquetes. Yo le decía, ay, miramos si algo les decimos que les damos más plata. O sea, para ir plata prestada, para darle plata prestada a alguien que nos cambiara los tiquetes. Estabas hablando de plata. Yo, exacto, no, yo estaba, yo decía, de otros. Yo decía, yo vuelvo a Australia como sea. Entonces yo decía, no. Hasta que un momento a otro nos llaman. Como, ay, Lorena, Jorge, bla, bla, bla. Y yo, ay, sí, aquí está. Logramos darles unas sillas en el siguiente avión, pero el avión va para Adelaide. Y nosotros, sí, no importa. Pero como va para Adelaide y ustedes dicen aquí que viven en Melbourne, tienen que comprar ya mismo y mostrarme ya mismo que compran los tiquetes de Adelaide a Melbourne. Y yo... Y Jorge, sí. Otra, creo que nos costaron como $800, $900 ahí en un sacazo. O sea, yo, Dios santo. Dale, sí. Bueno, nos pidieron los pasaportes. El pasaporte de Jorge pasó y mi pasaporte no pasaba. Y yo le decía, señorita, pero él tiene la misma visa. Yo soy la principal en la visa. O sea, yo también tendría que pasar con él. No, yo ya estaba muy nerviosa en ese momento. Y yo le decía, mi pasaporte tiene que funcionar. Espérate un momento. Les tocó llamar y empezar a verificar porque no era solo mi pasaporte, sino el de más gente que no estaban pasando. Entonces tuvieron que llamar aquí a Australia a pedir la información de la visa y de los estos para ver si nos dejaban subir al avión. Y yo, ay, Dios mío, nos dieran así los tiquetes de abordar. Cuando nosotros lo logramos, nos pusimos a llorar, nos dimos un beso, cuando después por el citófono ese, última llamada para el vuelo, yo no sé qué. Y miramos y era el de nosotros. Y nosotros en chanclas. Corra, nos damos cuenta, era el último gate del aeropuerto. Y yo, no, sagrado rostro, ¿por qué me pasa esto? Entonces, corra. Y yo, Pofo, desde que llegue uno de los dos, esperan, ve tú, dame tú las maletas. Y él arrancó y pegó el pique y yo con las maletas corriendo. Cuando llegamos, yo, ya cerraron la puerta. Y la señora, tranquila, sienta, tómate un vasito de agua. Y me ataqué a llorar. O sea, ese último día me la pasé llorando. Traumático. Me la pasé a llorar. Eso no fueron vacaciones. Me empecé a llorar y yo decía como, no, la señora, no, tranquila, lo lograron. Yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Yo, gracias, señora, gracias. Y entramos, cuando nos sentamos al avión, solo estábamos así, callados. No nos mirábamos, no hablábamos. Que despegue. Yo sé, y yo solo miraba el tiquete, yo, Pofo, lo logramos. Ay, sí, Pofita, lo logramos, me decía él. Y yo, no, Dios mío, muy fuerte, ¿sí ve? Y al ratico llega y me dice, pero bueno, la pasamos rico. Y yo, ay, no. Wow, así que casi te quedas atrapado. Eso hubiera cambiado todo, porque te hubieras quedado atrapada 2 años afuera. Todo. Que hubiera básicamente consumido toda la visa de posgrado. Todo. Y no hubieras podido adquirir la experiencia que después te llevó al sponsor, a la residencia. No, pues de hecho cuando llegamos, la empresa en la que estábamos nos dijeron como, aquí tu trabajo está, pero como no son residentes ni ciudadanos, no te podemos seguir pagando. O sea, tu trabajo está ahí quieto, puedes seguir trabajando si tú quieres, aunque no había ya trabajo, porque la empresa dijo, si le pagamos el sueldo a todos los empleados, se quiebran todas las tiendas. O sea, no podemos costear la nómina mientras estamos cerrados, en cuarentena. Entonces yo decía como, ok, me tengo que buscar otro trabajo porque necesitamos ingresos. Entonces empecé a aplicar a trabajos. Y resulté trabajando para el Australian Super en el call center. Y yo decía, bueno, o sea, pues logré entrar a un call center, mi inglés ya me va para un call center. Es un fondo de pensiones. Sí. Que correcto. Es similar a lo que tú hacías en Colombia, que tú trabajas en el call center, pero de la vivienda. De la vivienda. Okay, entonces yo dije, bueno, pues esto es un reto nuevo. Yo siempre con el inglés traté de ser como muy juiciosa. O sea, mi regla, a veces no sé si pasé por antipática, pero porque cuando estábamos acá en el tema de aprender inglés, yo me cerré a no español. O sea, no voy a ver novelas en español, no voy a consumir nada en español, el celular va a ser totalmente en inglés. Entonces mis amigos decían como, ay, se están viendo la novela que hay en Colombia, bla, bla, bla. Y yo, no. Porque yo le dije, no quiero ver nada de español porque si no me pegó la adicción con la novela y me quedo ahí y no voy a aprender inglés. Entonces yo solo consumía cosas en inglés, así no las entendiera, así las tuviera que repetir. O sea, sí me obligué yo a aprender inglés. Y siempre lo digo, o sea, sí los cursos de inglés son muy buenos,
pero quien hace el esfuerzo mayor eres tú y todo depende de tú, las ganas que les pongas a aprender inglés. Entonces yo decía, puedo hablarlo mal, puedo hablarlo bien. Si me tienes que corregir, corrígeme, a mí no me da pena que me corrijas porque pues de eso uno aprende. El colegio solamente es tan bueno como el estudiante. Sí, entonces yo decía como no, o sea, tengo que sí o sí aprender inglés por mi lado porque pues fueron 6 meses, luego 5 semanas antes de entrar al bachelor y luego ya el bachelor, pues si yo quería entender las clases full, me tocaba a mí poner de mi parte en el inglés. Entonces yo decía, pues inglés sí o sí. Llamadas de gente, pues en eso entonces como el gobierno dijo, como puedes retirar tu superannuation, que es como lo que tienes acumulado cuando trabajas acá por el tax file number, te lo dejaban retirar hasta $10,000. Entonces eso eran llamadas todos los días de gente diciendo... La gente estaba acudiendo a sus pensiones para poder sobrellevar la pandemia. Sí, entonces... Y mucha gente se quedó sin trabajo. Demasiada, no, y gente llamaba, por favor, señorita, necesito comer. O sea, uno cree que solo de pronto los internacionales se vieron afectados, pero muchos australianos también, a pesar de que ellos tienen como sus beneficios y demás. Y negocios. Sí, o sea, muchas cosas pues quebraron, otras recibieron subsidios, otra gente necesitaba retirar el dinero. Entonces fue, o sea, ahí fue como donde se me despegó la lengua con el inglés. Y ahí fue como que cogí un poquito más de Pero confianza. esto no era relacionado a tu profesión. Pues imagínate que sí y no. Porque cuando apliqué, bueno, entonces después estábamos como en el tema migratorio, bueno, listo, sí, yo ya estoy adquiriendo experiencia administrativa relacionada un poquito en contabilidad, pero no es netamente contable, esta experiencia no me va a servir. Entonces ahí fue cuando te contactamos a ti otra vez, hicimos una cita y tú dijiste, bueno muchachos, ustedes ¿qué tan dispuestos están a moverse de Melbourne? Y yo dije como, ok, pues si toca, o sea, nuestra meta es llegar a la residencia, cueste lo que cueste. Tú nos dijiste Tasmania. En ese entonces nos dijiste Tasmania. Y yo, ok, Tasmania. Colgamos que tú, no te voy a mentir. Yo soy llorona. Yo, no, yo no me quiero ir para Tasmania. Yo, no. Y Jorge me decía, no, amor, pero pues si toca. Yo, está bien. Duré una semana aplicando a trabajos desde Melbourne a Tasmania. Nada me salía. Hasta que no sé por qué, como a las 2 semanas volvimos a tener otra reunión contigo. Nunca se me va a olvidar lo que nos dijiste. Tasmania está pintando pajaritos en el aire. Ellos dicen que invitan, pero no invitan. La otra opción es Adelaide. Y yo, Adelaide no me suena como tan loco. Queda a 8 horas en carro de Melbourne. O sea, no está como tan mal. Tenemos conocidos allá. Como que, ok. Entonces empecé a aplicar desde Melbourne a trabajos aquí en Adelaide. Pero yo decía que yo ya estaba viviendo en Adelaide cuando aplicaba los trabajos. Duré una semana y me llamaron de un trabajo. Hola, ¿cómo estás? Mira, te llamamos. Era una empresa automotriz. Ay, te llamamos de esta empresa, bla, bla, bla. ¿Cuándo puedes venir a entrevista? Y yo estaba en Melbourne. Y yo, la otra semana, el miércoles, ¿está bien? Y el señor me dice, sí, ¿a qué horas? Y yo, a las 4 de la tarde, porque yo dije, tengo que cuadrar los vuelos, todo para que alcance a llegar a la entrevista. Entonces el señor, sí, dale, nos vemos entonces a las 4 de la tarde el miércoles. Y yo, Virgen Santísima, yo, pofo, y el que yo, tenemos que comprar tiquetes para irnos para Adelaide. Y el por qué, y yo, me salió una entrevista. Ay, ¿a cuál de los trabajos? Y yo, uno ahí que tú me dijiste que era chévere. Normalmente Jorge siempre es el que, ay, hazle los trabajos. Yo como que lo pienso un poquito más. Entonces yo, bueno, aplicamos, llegamos acá, un amigo del POFO nos recibió, súper lindo él, nos recogió en el aeropuerto, él fue el que me dijo, ponme dirección, en dado caso que vives con nosotros. Y yo, ay, gracias, súper lindo, ese día nos estuvimos con él, nos mostró como Adelaide y demás. Y yo decía, tenía mucho miedo de que al llegar a Adelaide como que no me fuera a gustar, como que no fuera a sentir esa misma conexión que sentí con Melbourne cuando llegué, como wow, qué lindo lugar y vivir acá. Tenía mucho miedo de que me fuera a pasar eso, pues porque me tenía que mover a Adelaide sí o sí. Uh-huh. Entonces cuando llegamos acá yo le dije, Pofo, me gusta, se ve lindo, se ve tranquila, se siente como, yo Lorena Figueroa, siento que es como ese ambiente como de vacaciones porque venimos para verano, entonces lo siento chévere. No sé, así pasó. Nuestro amigo fue y nos dejó al lugar donde tenía la entrevista. Tuve la entrevista y me preguntan como, ¿qué experiencia tienes tú? Entonces yo les dije, trabajaba en una empresa donde tenía zapatos, ahí hacía cuentas por pagar, a veces cuentas por recibir, bank reconciliations y pues lo que hacía. Y me decía, ok, listo, eso lo estamos buscando. ¿Y qué tal? ¿Qué sabes de superannuation? Y yo, o sea, yo no podía creer que me estuviera preguntando eso porque pues ya había hecho el call center de superannuation. Y yo le dije, pues yo trabajé en la superannuation de Australian Super. Pensiones. Y me dice, o sea, que tú podrías hacernos toda la superannuation. Y yo, gracias a Dios, sabía, pero fue por el trabajo. Si no antes del trabajo, no
no sabría. Exacto. Y yo, ay, Dios mío, gracias. Y yo, sí, claro, yo te puedo ayudar con todo lo del Australian Super. Me dice, ¿y qué tal eres para los taxes y para el VAS? Y yo le dije, siéndote sincera, eso nunca lo he hecho, pero yo aprendo. O sea, yo aprendo. Me decía, dale, listo, ¿no? Que no sé qué, bla, bla, bla. Vamos a tener otra persona que viene desde Queensland. Y yo, yo hubiera dicho que venía desde Melbourne, no me hubiera puesto pues con mentiras. Vienes de Queensland, también en la entrevista, y pues dependiendo de eso, te damos la respuesta. Y yo, ay, no, Dios mío. Entonces yo entro en memoria, no sé, yo siempre le digo a Jorge como, ay, no, siempre hay veces, o sea, yo soy muy positiva, pero a la vez siempre como que, ay, ¿será que sí soy capaz? Y después me digo, no, sí soy capaz. O sea, como que tengo esas conversaciones de no soy capaz, sí soy capaz. Dudas un poquito. Sí. Pero tu esposo era más como él siempre me empuja, él siempre es el lado positivo, yo soy la dramática. Sí, yo soy la dramática ahí. Entonces yo decía como, bueno, dale. Nos devolvimos para Melbourne ese mismo día y como a los 2 días me llaman. No, mira, la posición es tuya. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí. Yo colgué, yo, papá, y el que yo. Otra vez, tiquetes. Te la pasaste en aviones aquí en Australia. No, pero imagínate que, pues, como teníamos toda nuestra casita ocupada, empezamos como a echar números y decimos, ¿qué nos sale mejor? A nosotros nos haría mejor trastearnos nuestras cositas a Adelaide en vez de comprar todo de nuevo aquí en Adelaide. También, pues, di con la fortuna de que tengo una amiga que tiene como una empresa de trasteos, entonces ella también me ayudó con eso y yo, gracias, Dani, ella nos ayudó con eso y pues nos salió también un poco más económico. Entonces yo dije, pues lo que nos vamos a pagar en el trasteo, con eso no alcanzamos ni a amoblar la casa. Entonces dijimos, pues para ahorrarnos ese dolor de cabeza, mandamos todas nuestras cosas por trasteo. El problema era que yo me tenía que venir antes, Jorge se tenía que quedar entregando el lease en Melbourne. Entonces nos vinimos en el carro, yo me quedé con el carro, Jorge se devolvió en avión y luego después Jorge se devolvió en carro otra vez con todas las cosas. Y yo duré aquí como una semana sola, mientras yo ya decía que vivía acá y empecé a trabajar normal. Y ahí duré 3 años y ahí fue donde me dieron el sponsor. Entonces ahí aprendí. Fue un poquito difícil al principio porque no fue alguien como, mira, este es el cargo y yo me voy y te doy como el training para que empieces a hacer. No. Asumieron de que tú ya sabías. No, tampoco. Lo que pasó es que esa vacante estaba abierta como desde noviembre, más o menos como desde noviembre. Ajá. No habían podido llenarla con nadie. No. Entonces estaba abierta desde noviembre, entonces fue noviembre, diciembre, enero, hasta febrero que llegué yo. Entonces ellos me dijeron, yo te puedo enseñar a hacer payroll, pero el resto, estas son las notas de las personas. Aprende. Y yo, dale. Por tu cuenta. Pues porque así fue la universidad. Entonces yo dije, bueno, pues, o sea, no me va a quedar grande, güey. O sea, ya llegué hasta acá, no me quedé atrapada en Bali, no me va... O sea, no, esto no me va a quedar grande. Entonces yo todo, San Google era el que me ayudaba cuando no sabía nada. Y ahí el santo de los inmigrantes. Sí, entonces yo decía, no, o sea, es peor el que no pregunta, no hay pregunta boba, sino hay que preguntar siempre. ¿Pero había alguien a quien le pudieras preguntar físicamente en la compañía? Sí, al dueño de la compañía, porque yo compartía oficina con él. Entonces él se llama Rob. Yo, ay, Robertico, ¿será que me puedes ayudar? Es que no sé, o sea, porque la señora que había dejado las notas decía como, aquí das clic, aquí luego escribes 0, aquí, pero era como muy recto. Entonces, cuando pasaba algo que no estaba como dentro de esas cosas, ¿qué? Entonces yo decía, entonces él me enseñó cómo manejar los aplicativos. Entonces yo veía como las cosas que tenía que hacer y me decían yo seguía todo, pero por más de que seguía todo tenía que empezar a hacer todo lo que no se hizo desde noviembre, lo tenía que empezar a meter en el Claro, porque el cargo estaba vacío. Entonces cuando yo hacía preguntas me decían, la verdad, no sabemos. Yo, dale, no te preocupes. Y empezaba a mirar, yo decía, pues, o sea, todo se puede arreglar en esta vida menos la muerte, entonces si la embarro, pues la corrijo. Entonces yo empezaba como a jugar literal con el aplicativo que ellos tenían. Y yo decía, ¿esto qué hace? Y a medida que fue pasando el tiempo, ya me fui aprendiendo el aplicativo y muchas cosas que ellos no sabían, yo después les empecé antes a como decir, ay, mira, esto se hace así, esto se hace así, porque ellos como tal del área contable no sabían nada. Pero ellos te entregaron a ti la contabilidad. Sí, entonces nosotros lo que teníamos es, yo tenía que hacer todas las cuentas por pagar, las cuentas por recibir, tenía que hacer los taxes, tenía que hacer el VAS, tenía que hacer el payroll, tenía que hacer las licencias de los mecánicos, tenía que hacer, o sea, todo lo contable, solo lo hacía yo, porque no había nadie más que lo hiciera en la empresa. Y
yo pues no he hecho mi CA ni mi CPA, que es como la tarjeta profesional, por decirlo así. Yo aún no lo he hecho. Porque en Australia para ejercer contabilidad no siempre es necesario tener la tarjeta. Exacto. Entonces yo decía como, entonces teníamos como un external accounting, que yo hacía todos los reportes. Los contadores externos. Ajá. Yo hacía todo como los reportes y los mandaba y ellos me decían, sí, están bien, están bien. O sea, ellos solo me ponían como la sello de que están bien, están bien. Ellos están tienen bien. la tarjeta. Sí, entonces eso era lo que hacía yo, y así, así. Así pasó el tiempo, duré 3 años ahí. Y yo dije como, bueno, Robertito, me acuerdo que volvimos a tener cita contigo porque, bueno, después de la 485 nos la dieron por 2 años. Y como por lo del COVID y todo eso, calamos en una renovación que el gobierno hizo así. La COVID visa. ¿Tuviste COVID visa o no? Sí, pero nos ampliaron la 485 por otro año. O sea, okay. un día yo te recibí dieron una un email. extensión automática. Sí, me llegó. Y yo, ay, Virgen Santa, de una llamé a André y yo, André, imagínate que me llegó esto. No, dale, súper. Entonces, ahí vamos André a aplicar fue tu a la asesora COVID. en Gamba. André y Luisa. Ajá. Entonces, en ese momento era André y yo, André, mira, me llegó este correo que no sé qué. Y me dijo, no, vamos a posponer entonces la COVID, porque íbamos a aplicar una COVID visa para yo completar el poquito de experiencia que necesitaba Nadelay para aplicar como independientes, porque ese era el plan inicial, aplicar por puntos. A la invitación del Estado. Entonces dijimos, hagámosle así, entonces aplicamos a la COVID y André dijo, no, pospongámosla, terminan su 485 y cuando termine la 485 aplicamos a la COVID. Y yo, dale, súper. Se nos acaba la 485 y cuando se nos estaba acabando la 485, todos mis amigos me decían, pídale el sponsor a su jefe, que yo sé que él se lo da, él la quiere mucho. Y yo, ay, no, o sea, no me gustaba, como porque me sentía de pronto como tomando como ventajas de él, me sentía un poquito incómoda. Entonces, creo que tuvimos una reunión contigo. Esas conversaciones de sponsor al inicio, uno tiene que ser un poquito atrevido. Sí. Porque no siempre esas empresas, aunque saben que tú tienes un estatus de migrante, no siempre son conocedoras de las minucias de las visas y no saben que tienes que pedir ayuda del empleador para poder aplicar muchas veces. Sí, y lo que pasó es que, o sea, durante el tiempo que yo trabajé allá, me hice como muy amiga del dueño de la empresa, por decirlo así. O sea, nos volvimos, aparte de tener una relación como de empleado y empleadora, empleador y empleada, nos volvimos como amigos. Entonces yo le contaba de Colombia, él me contaba sus cosas, o sea, nos volvimos muy amigos. Y un día después de tener la cita contigo, tú me dijiste que qué posibilidades habían de un sponsor. El Pofo también siempre me decía, yo sé que si tú hablas con Robertico te da el sponsor. Y yo, ay no, Pofo, o sea, no sé. Lo pensaba y lo pensaba. O sea, que después de que tuvimos la cita contigo y tú me mencionaste, ¿y qué tal un sponsor? Sería lo mejor que les podría pasar. Accounting es un poquito difícil, pero pues sería lo mejor. Y yo, porque contabilidad es súper competitivo. Sí, no, y durante el camino también uno conoce gente, es como, ay, ¿por qué estudias eso? Y yo, pues porque mucha gente creía que lo hacía por la residencia, obvio sí, pero también porque me gusta. Ay, no deberías estudiar eso, o sea, qué aburrido. O sea, la gente así súper odiosa y yo era como, no me importa, pues lo sigo estudiando porque me gusta y si no me sirve para quedarme, igual lo estudié y me gustó. Entonces, bueno, así pasó. Jorge me decía como, pregúntale a Robertico que él te da el sponsor, pregúntale. Y yo, ay, Dios mío, hasta que un día, no sé qué pasó, el Espíritu Santo se apoderó de mí y me dijo como, yo le dije, ay, Robertico, imagínate que tuve una reunión con el agente migratorio que está llevando mi proceso de la visa. Y él me dice, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijo? Yo le dije, Robertico, pues él me dio como 2 caminos. Uno es aplicar por mi cuenta, con puntos, y a la de Dios si el gobierno me quiere acá. Lotería. Le dije eso. Y la otra es con tu ayuda. Y él me dijo, ¿cómo así que con mi ayuda? Yo le dije, pues Robertico, si tú me das el sponsor acá, tú tienes que, o sea, como que le expliqué todo como por lo que yo poquito que sabía, pues porque yo siempre traté de mantenerme un poquito al margen del conocimiento de las visas porque me estresaba un poco cada vez que cambiaba algo, entonces yo procuraba saber nada. Solo le preguntaba al Pofo como, Pofo, ¿el cambio que hubo nos afecta? Y él no. Y yo, bueno, ok, ¿nos afecta? Sí. Y yo, bueno, a rezar. Pero trataba de no saber mucho para no como estresarme ni martirizarme durante el proceso. Y después entonces yo le decía a Robertico, entonces está el camino del sponsor, yo sé esto, que es muy poquito, si tú me dices que sí, y sí, yo ya hago una meeting, o sea, una reunión con mi agente migratorio y él te explica todo. Entonces me dijo, y yo le dije, lo único es que tienes que pagar. Yo dije, cuando le dije que tengo que pagar, de pronto me va a decir de una, no. Yo le dije, como todo lo que hacemos, decimos, no, pues si salgo yo pago todo, y ya, tú no tendrías que poner nada. Y él me dijo, no, pero espérate, explícame bien todo. O sea, yo ya me estaba avanzando a que él me iba a decir que no a lo del dinero.
Entonces yo le dije, pero pues no sé, ¿a ti te interesa? O sea, ¿tú crees que me puedes dar un sponsor? Y llega y me responde más lindo y me dice, pues sí, si no me tocaría visitarte a Colombia, me decía. Entonces, pues sí, dime y hacemos una meeting y pues miramos cómo es lo del sponsor. Cuando él me dijo eso, yo dije, ¿what? Oh, Diosito, Diosito, se nos está iluminando el camino. Como sí. Cuando dieron el boleto de regreso a Australia. Sí, entonces yo decía, bueno, aquí fue. Llegué a la casa y le dije, Pofo, adivina qué, y el que yo, pues hablé con Robertico, le comenté lo del sponsor y me dijo que sí. Ay, no, Pofa, entonces tenemos que llamar ya a Jorge a decirle que por favor le expliques a Robertico para que él no se desentusiasme. Y ahí fue cuando te contacté a ti. Hicimos una meeting, tú le explicaste todo lo de los fees, cuánto se debían pagar, cómo funcionaba el agreement, los documentos, me han dicho todo. Eso es importante porque esta es como la cuarta reunión que habíamos tenido. Sí, porque ya antes. Y muchas veces en el camino migratorio hay que hacer una que otra reunión para calibrar el plan y porque hay cosas que se presentan en el camino, porque en la primera reunión que tuvimos en el 2019, yo no hubiera podido divisar de que tú ibas a obtener un sponsor porque hubieras obtenido 3 años de experiencia y que ese sponsor iba a ser en una ciudad diferente, la cual en ese momento no habíamos contemplado nunca. Ni en sueños. No. Porque el plan siempre fue Melbourne. Sí. Yo siempre decía Melbourne aquí, Melbourne allá, pero pues... así. ¿Extrañas Melbourne? Extraño mucho a mis amigos de allá, muchísimo. Pues porque aquí los amigos se vuelven familia. Y más durante COVID pude vivir con mis mejores amigas, entonces como que eso afianzó más la relación. Entonces me hacen mucha falta, pero sí, ellos saben que acá siempre son bienvenidos, no necesitan invitación. Entonces aquí es su segundo hogar. Tengo sede de familia en Melbourne y sede de familia acá en Adelaide. Adelaide o Melbourne, para vivir y trabajar y ejercer. Ay, no sé, es que en lo que a mí me gusta y en lo que yo quiero para mi futuro, ahorita me sirve y me gusta Adelaide. Pero no sé si las cosas cambian en 2 años, puede que sea otra ciudad. Si tú le preguntas eso a Jorge, a mi esposo, él te va a decir, no, vámonos a, no sé, Brisbane. O sea, él sí es más como, vamos. Yo sí soy como, no, espera, te toca como organizarnos, planear. Un polo a tierra. Sí. Entonces, nuestro como meta es viejitos en Bali. Esa es nuestra meta. Bali es para retirarse muchos australianos. Entonces, ese es nuestro proyecto futuro. ¿Te gustó Bali? Sí, es muy rico, es tranquilo, la comida rica, los jugos son deliciosos. Clima rico. Entonces, con Jorge decimos como ya cuando estemos muy viejitos, nos retiramos en Bali. Esa es como la meta, lo que decimos. Ahora, volviendo al sponsor, entonces hablamos con Robert. Él siempre, desde mis primeros contactos con él, siempre fue muy proactivo y muy dado a querer ayudarte. Sí. Y tú ya habías trabajado con él un tiempo, entonces no era una proposición que tú le estabas haciendo apenas conociéndolo. Él ya tenía tiempo contigo, ya te había probado finura y aparte, pues también una persona muy gentil, ¿no? Hay gente Sí, él es muy noble. Él es muy noble, o sea, es una bella persona. Sí, gracias a Dios. O sea, en los 3 trabajos que tuve, tanto en el de cleaner, como en el de cleaner de zapatos y como en mis 3 jefes, o sea, un amor. Yo siempre le he dicho a mi mami, o sea, Dios me puso angelitos en el camino. Pero también hay que darse a querer y yo creo que tú tienes también esa energía que invita a que las personas, a que agrades y a ser proactiva y a resolver. O sea, no hay quien me entrene, dejar un manual, pero el manual solamente va hasta cierto punto y de ahí me tengo yo que entender sola. Ok, voy a resolver. Y creo que eso es algo que se aprecia demasiado, inclusive desde mi punto de vista como empleador. Sí. Eso es algo que uno quisiera eso, porque uno no se las sabe todas. Sí, uno muchas veces peca porque, ay, no, yo no voy a preguntar porque no sé. Y entonces si saben que no sé, entonces van a dudar en uno de mis conocimientos. Yo digo, no, o sea, lo que volví te digo, pregunta, te aclaran y así no cometes errores, porque muchas veces uno por callar sin no preguntar, así comete errores y luego ahí sí dice como, bueno, pero usted no que sabía, cambio si pregunta, o sea, yo siempre pregunte. No, eso no va a pasar nada. No pasa nada. Sí. Lo peor que le pueden decir, siempre he dicho, inténtelo, hágale, lo peor que le pueden decir es, no, de ahí no va a pasar, o sea, hágale. Es mejor decir como lo hice a decir como qué hubiera pasado si no lo hice. Ahora, tú ya a ese punto del camino llevabas en Australia aproximadamente 7 años. 6 años, 7 años, sí. Creo que llevaba trabajando con él como 2. Me faltaba un año para... bueno, esa fue la otra. Tú me dijiste como que habían 2 tipos de sponsor, ¿no? Uno el sponsor directo y el otro el sponsor que era como un sponsor chiquito y luego volver a aplicar. Claro, me corriges. 186, entrada directa, que fue la que tú tuviste. Sí. Y está el otro, que es el primero pasar por un sponsor temporal, una visa 482,
quedarme con la empresa 2 años y ahí sí saltar al sponsor permanente. Sí. Pero ese obviamente te iba a llevar otros 2 años de camino. Y yo creo que tú ya estabas también como que yo ya quiero resolver mi vida en Australia. Sí. Entonces con Jorge dialogamos, le decíamos, bueno, Pofo, ¿qué es mejor? Entonces eso fue como, no me acuerdo en qué año fue, yo soy mala para esas fechas. Digamos que estamos en el 2024, como en el 2022, yo seguía con ellos, con la reunión, y tenía que esperar un año más, algo así, para completar los 3 años, para poder hacer a la entrada directa. Yo dije, no, ¿qué tal que Robertico diga que en ese año ya no me va a dar el sponsor o algo así? No, él se queda súper firme con él, te voy a dar el sponsor. La ventaja, por decirlo así, que tenía era que yo era la misma que la que generaba todos los documentos. O sea, no tenía que esperar por alguien de que me aprobara cartas o algo así, no. Yo generaba todas las cartas, las mandaba a firmar y las mandaba donde ustedes. Entonces eso me ayudó un poquito como con el proceso y luego logramos aplicar a la 186. Robertico pagó, o sea, porque yo le dije, si quieres yo pago, no sé qué, como todo. Él me dijo, no, o sea, si el deber es que el empleador pague, yo pago mi parte que tengo que pagar. Y yo, ok, entonces él pagó y yo decía, no, o sea, yo le decía, Robertico, muchas gracias, o sea, tú no sabes lo que significa esto para nosotros. Ese voto de confianza. Entonces él me decía que se sentía muy feliz de podernos ayudar a crear nuestro sueño australiano, por decirlo así. Y nos volvimos muy amigos, o sea, actualmente yo ya no estoy trabajando con él porque, o sea, yo quiero hacer mi CPA o mi CA y con la empresa, al yo hacerlo, no tendría mucho uso. Entonces él sabía que me dice que yo te doy las alas y, o sea, él no era como, no, te doy el sponsor y te tienes que quedar conmigo, no. Él siempre fue un amigo también ahí. Entonces el ideal era cuando salieran la residencia, después de un tiempo, cuando él me dijera que fuera prudente, empezar a buscar otro trabajo. Y que esté totalmente prudente y es permitido en la visa. Sí, esa fue la otra cosa, averiguar si yo me podía cambiar de empleador antes de cualquier otra cosa. Entonces nosotros obtuvimos la residencia, gracias a Dios, en febrero de este año. Y él me dijo, no, súper, ese día fuimos a comer con él, nos tomamos unas cervezas, o sea, súper bien. Él es un señor mayor. Él tiene 56, creo, más o menos. Buscando novia, chicas. ¿Novia colombiana o novia? Yo creo que a él le gustan las latinas. Yo creo que sí. Entonces, recibiendo hojas de vida. Pero sí, no, él es divino. Él es un señor muy lindo, un corazón muy noble. Entonces, él como que en mayo me dijo, Lorena, ya puedes, si quieres buscar otro trabajo, dale. Y yo, bueno, empecé a aplicar hojas de vida. Como en 2 semanas me llamaron donde actualmente estoy y me dieron el trabajo. Y yo, ay, Diosito, no puedo creer. Esta es una empresa, una firma de contadores. Entonces ya pasé de hacer la contabilidad para una sola empresa, empezar a hacer la contabilidad para muchas empresas. Entonces otra vez empecé yo, ay, Dios mío, ¿qué tal que yo no pueda? ¿Qué tal que? Entonces Jorge me decía como, es que yo también soy re dramática. Llevaba solo 2 días trabajando en la primera empresa y yo le decía a Jorge, amor, es mucha información, son muchos clientes, no voy a lograr aprenderme todo eso. Y me decía, pofa, llevas 2 días, o sea, no seas tan acelerada. Entonces a mí me da como ese afán de querer ser ya todo súper bien, entonces uno como que se da duro en ese tema. Uno tiene que cogerla con suave a veces. ¿Qué hace una contadora? Ok, ahorita en la firma que estoy, tengo que manejar, o sea, la firma de contadores les vende como paquetes a cada cliente de acuerdo a sus necesidades. Entonces, puede que te vendan, no sé, el paquete de solo hacer la nómina, el paquete de cuentas por pagar, cuentas por recibir y nómina, o todo el paquete grande que está incluyendo los taxes y como advisor y todo eso. Entonces, depende del paquete que el cliente adquiera, se le dan los servicios. Entonces, en esta empresa, yo estoy como Client Finance Officer, que es como el contacto directo con el cliente. En dado caso que ellos tengan como algunas queries, como preguntas, tú les dices como, puede que nosotros no les manejemos las cuentas por pagar, pero hay veces ellos vienen contigo como, ay, oye, mira, tengo este invoice, esta factura, ¿dónde la puedo poner? ¿Cómo la puedo hacer? Entonces, como orientar un poquito a los clientes para que puedan hacer como sus cosas contables. También tenemos que hacer como el payroll o podemos hacerles el tax, que es lo del IAS y el VAS, que son como las 2 cosas, los 2 formularios, por decirlo así, que se tienen que subir al ATO. O sea, son muchas cosas. A la oficina de impuestos. O sea, son muchas cosas. Inicialmente yo creía como contabilidad de solo hacer nómina, yo dentro de mi ignorancia. Sumar y restar. Sí. Entonces yo decía, no, o sea, el mundo es muy, muy, muy amplio. Y yo siempre le decía a Jorge, me da miedo cuando yo empiece a ejercer que no me guste, porque eso puede pasar y es súper válido. Yo decía, no, pues, hacerle. O sea, a mí me gustó la universidad, aquí en Australia fue duro, gracias a Dios di con buenas y malas personas a la vez,
pero pues la sacamos. Nunca perdí nada, todo me fue bien, me gradué en el momento que me tenía que graduar. Tristemente por COVID no tuve ceremonia, sino me llegó el diploma por el Australian Post, pero bueno, no importa. Por correo. Sí. Te graduaste por ventanilla. Ay, sí. Y cuando me llegó yo no sabía que era el diploma y yo lo guardé por allá. Cuando al tiempo una amiga subió como una historia en Instagram y yo, ay, ¿ya te llegó el diploma? Y ella, sí, me llegó en esto. Y yo, a mí me ha llegado hace un mes y no sabía que era el diploma de la universidad. Te habías graduado y no sabías. Sí, no sabía. Y yo, ay, no, qué triste. Pero bueno, no importa. Entonces, esto... Ya, pues en este nuevo trabajo empecé a conocer como la otra cara de la moneda, no hacerle como todo lo de contabilidad a una sola empresa, sino manejar muchos clientes. Eso me parece chévere porque el día a día no es igual. O sea, y tienes que hablar mucho con gente. Y pues como se pueden dar cuenta, me gusta hablar mucho. Entonces, pues me ha gustado. Llevo como mes y medio ahí y me ha gustado bastante la empresa. O sea, como que un día que le dije al Pofo como, amor, me encanta lo que hago, definitivamente me gusta. Voy a seguir por este camino y yo creo que sí voy a hacer mi CA o mi CPA porque es para tiempo la y dinero. tarjeta profesional. Sí. ¿Y qué podrías hacer diferente con esa tarjeta a lo que haces hoy? Uno, creo que de pronto el más importante es más salario. Y dos, ya empezaría a poder dar como una especie de advising. ¿Como consejos? Sí, un poquito. Y empezaría a aprender otras más cosas porque yo siempre he dicho como el conocimiento es poder. Entonces, empezaría a aprender más cosas. Porque, ¿cómo qué? Lo que yo me he dado cuenta es que empezar a hacer un poquito más de análisis y decir como yo veo esto, yo sugiero esto. Ahorita con lo que yo hago yo no puedo sugerir cosas porque, o sea, yo puedo decir, pero tiene que ser primero como avalado por los advisors que están ahí. ¿Qué tiene la tarjeta? Sí. Ok, o sea, más independencia. Sí, un poquito. Inclusive podrías poner tu propia firma de contadores. Sí, pero no sé si lo haría. Lorena y Asociados. Los Pofos Asociados. Ay, sí, Pofos Asociados. Pero sí, no sé. No sé si lo haría, pero sí, yo quisiera, se podría. Pregunta del millón. Que Dime. Todas las personas que están viendo este podcast y están escuchándolo porque está disponible en Spotify, en Apple Podcasts. ¿Cómo minimizo mis impuestos en Australia? Ay, una pregunta del millón. No, pues, o sea, ay, mis amigos me preguntan eso también. Yo siempre les he dicho que desde lo que uno gaste y sea como legítimo para lo que estás ejerciendo, lo puedes pasar. O sea, yo, por ejemplo, te contaba antes, o sea, yo ahorita en este nuevo trabajo que empecé, tuve que comprar un poquito de ropa más formal, porque pues yo antes era formal, pero era como una especie de automotriz, entonces podía estar un poquito más informal. Era un concesionario. Sí, pues no vendíamos carros, pero sí los arreglábamos. Entonces yo decía, pues me puedo ir un poquito más como sport. Para este nuevo trabajo tuve que comprar ropa un poco más formal. Por ejemplo, eso es súper válido. De hecho, yo pregunté a la empresa como, oye, yo tengo pensado pasar la ropa que compré para mi nuevo trabajo. Me dijo, sí, o sea, la necesitas para trabajo. Tú no te puedes venir con la ropa que anteriormente tenías. O sea, desde que uno justifique por qué está presentando eso ante la ITO, no hay por qué tener problema. Entonces hay muchas cosas que uno a veces dice, ay, yo podía pasar eso y no sabía. Entonces, vuelvo y digo, lo peor que te pueden decir es, no, esto no te lo podemos descontar. Y ya, o sea, no hay problema en eso. Desde que tú justifiques por qué lo estás pasando, no hay por qué. Entonces, por ejemplo, yo voy a pasar la ropa que compré para que me bajen los taxes, por ejemplo. Ok, muy bien. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre una contadora y un financista? A este momento no te podría decir como con certeza cuál, porque yo en Colombia nunca ejercí como finanzas. Pero contadora... En cuando yo vi el pénsul del uno al otro, la verdad no variaba nada el pénsul. O sea, las materias que yo vi en finanzas en Colombia son las mismas que vi aquí en Colombia, en Australia, pero solo se le cambiaron, fueron las leyes australianas y la de los impuestos. De resto, las otras materias eran exactamente iguales. Entonces, no sé, quizás el nombre, pero no, la verdad no sé. Te hablo de la ignorancia porque nunca ejercí. ¿Cuánto puede ganar una contadora con 1, 2, 3 años de experiencia en el mercado? Y depende. Si tienes, por ejemplo, el CPA o no, o si no lo tienes. Entonces puede estar más o menos entre los 90, 95. Muy bien. Y si tienes ya la tarjeta, más de los 100. Wow. Sí. Son buenos salarios. Sí. ¿Y depende de la ciudad? Yo creo que también, pues nunca miré cómo es el campo laboral en Melbourne, pues porque como ya empecé a enfocarme en Adelaide, no te puedo decir, uy, sí, los salarios son mejores aquí o allá, pero yo creería que, pues por el tema de que la ciudad más grande va a ser mejor en Melbourne. Entonces yo creería que dependiendo de la ciudad también varía
¿Y los horarios en contabilidad son largos? ¿O son horarios 9-5 y ya? No, mira que yo dije, ahorita estamos en cierre año fiscal, voy a tener que trabajar extra. Y gracias a Dios, no. O sea, como que la empresa está tan bien organizada y tiene sus empleados como bien que no he tenido, por ejemplo, que trabajar extra so far. Entonces yo decía, pues bien por ese lado. Ahorita estoy en horario de 8:45 a 5:15. Y cuando ya pase mi periodo de prueba, puedo trabajar desde la casa cualquier día que yo elija. Y adicional a eso, como que el ambiente es súper chévere. Hacen como actividades, hacen socializaciones, hacen fiestas. Entonces, por ejemplo, ahorita que se acabó el financial year. El año fiscal. Hicieron como una reunión donde nos llevaron a hacer clay, arcilla. Entonces yo decía, pues chévere, nos llevaron a comer. Ahorita me dijeron que en septiembre, ¿cuándo es la Melbourne Cup? En noviembre. Bueno, también estamos en Adelaide, pero celebramos la Melbourne Cup, entonces bien. Hacen un evento. Melbourne Cup es una corrida de caballos, como el Kentucky Derby. Sí. Entonces yo decía, bueno, súper chévere. Una vez al mes, al finalizar el mes, hacen como una reunión grande diciendo cómo va la firma, si hemos ganado o perdido dinero, cómo ha crecido, te llevan comida. O sea, la dinámica es muy chévere. Yo tenía pensado que era como muy seria. Yo dije, bueno, vamos a ver si esto realmente me gusta, porque si es como muy cuadriculado, de pronto aquí no es. Pero cuando empecé a aplicar a trabajos, me salieron 2 entrevistas al tiempo, otra en otra firma. Cuando fui allá, yo dije, no, yo no me veo trabajando. Ya entré y me empezaron a mostrar como las instalaciones, la gente así, o sea, súper monoface, ni una risa, ni una mal mirada, nada. Y yo decía, no, acá la gente no tiene emociones, yo acá no voy a venir a trabajar. Y pasé el filtro con ellos, pero cuando me salió este trabajo actualmente que tengo, yo dije, no, en el otro trabajo, la entrevista no se sintió entrevista, la gente se reía contigo. Yo dije, no, o sea, puede que quizás en el otro me vayan a pagar más, pero si no soy feliz, tampoco. Claro, te tiene que agradar el trabajo. Sí. Digo que para ti fue la elección correcta, con el retrovisor enfrente, que estudiaste una carrera que no habías ejercido y las cosas fueron dando y el camino te mostró que fue una decisión acertada. Sí. Sí, yo siempre con Jorge decíamos como, o sea, yo le decía, wow, mira todo lo que hemos logrado con esfuerzo, porque, o sea, los primeros 3 años no te voy a decir, ay, no, sí, fue súper fácil, porque no. O sea, yo salía de la universidad, iba a mi trabajo de 4 horas, y luego de las 4 horas, pues como todos, hay veces tenemos que trabajar de más, entonces limpiamos unas oficinas con llave y también limpiamos casas sábados y domingos. Entonces nuestros primeros 3 años fue limpia aquí, limpia allá, pero no lo disfrutábamos igual, porque no sé si es porque somos muy curiosos, pero siempre tratamos como que al llegar a la oficina que tuviéramos que limpiar, decíamos, bueno, ¿y esta gente qué hace? Ay, no, imagínate, tienen una mesa de ping-pong, eso deben estar aquí jugando ping-pong todo el tiempo. Había una empresa que tenía para los empleados un dispensador de cerveza y a nosotros nos dejaban tomar cerveza de ahí, entonces mientras limpiábamos tomábamos cerveza. O sea, hay que gozarse el paseo. Sí, o sea, la vida del estudiante a veces es sufrida. Sí. Y si puedes encontrar destellos de alegría por aquí, por allá, para suavizar un poco el ambiente, para alegrar, porque es que a veces es un poquito gris. Sí. Colegio, trabajo, dormir, no, y se colegio, vuelve trabajo, monótono. dormir. Sí, nosotros decíamos como, bueno, o sea, siempre como que desde que salimos de Colombia sabíamos que a Colombia no íbamos a regresar, nuestra meta era quedarnos en Australia. Entonces, por más de que estuviéramos limpiando baños, limpiando casas, limpiando oficinas, sabíamos que iba a ser temporal. O sea, este no va a ser mi trabajo de toda la vida, a menos de que yo quiera que sea mi trabajo de toda la vida. Siempre he dicho, el que quiere, puede. Y si tú te enfocas en algo y tienes como tus objetivos claros, allá vas a llegar. O sea, por ejemplo, cuando mis amigos me decían, ay, es que no sé si extender, no sé qué, y yo, pues bebé, dale, extiende con algo que quizás si al final del camino te dan ganas de quedarte, te dé la opción de quedarte. Y si no te quieres quedar, pues por lo menos hiciste algo que en algún momento te hubiera podido dar un plan B y te devuelves y ya. Pero algo que de pronto que te guste, desde un principio, no lo hagas tampoco. Utilizar. Sí. Que no sea algo inservible como... Sí. Diplomas que me avisa que... Sí, yo siempre les decía que no hiciera, o sea, pues con todo respeto a la gente que lo hace, ¿no? Claro. O sea, cada quien mira cómo organiza su vida y demás, pero yo les decía, haz algo que de pronto al final te dé el plan B de quedarte, porque muchas veces en ese entonces cuando empezábamos, cuando tú te conocías con alguien, la primera pregunta es, ¿y te quieres quedar? Y nosotros sí, ay, ¿en serio? Sí, ay, yo todavía no sé si me quiero quedar. Y yo, ¿cuánto llevas acá? No, 3 años. Y yo, bueno... Conocemos gente que llevan que me avisas y ya, no sé, di tú un ejemplo loco, llevan 6 años, en esos 6 años decían que no se querían quedar, se les acaba la visa y dicen, ay, sí me quiero quedar, pero pues los 6 años tomaron la decisión muy tarde.
Exacto, entonces pues como decía, uno no puede llorar sobre la leche derramada, tienes que solucionar. Si no fue acá, pues buscar otro país que tú, o sea, si tú no ves tu vida en Colombia, pues entonces busca otro país. O sea, pues quizás Australia no lo es el todo para todo el mundo, no significa que Australia sea la única opción, no. O sea, el mundo es muy grande como para centrarse solo en Australia. Laura, ¿y si no se hubieran dado las cosas acá, hubieras regresado a Colombia? No, o sea, nosotros siempre teníamos en mente que, o sea, Colombia es divino, lo amamos y demás, o sea, nos vio nacer, nos crió y demás, pero queríamos como que esos esfuerzos de sembrar y al cosechar se vieran como más grandes y más pronto, pues porque uno no es joven toda la vida, entonces decíamos como no. Entonces, si no, pues lo que decía antes, New Zealand es como un hermanito de Australia, entonces allá New Zealand no es tan popular, entonces allá la logramos y si no era New Zealand, no sé, algún plan hubiera salido. Yo siempre he dicho como que todo nos ha ido saliendo en el momento que tiene que ser gracias a Dios y pues acoplarnos a tratar de no estresarnos, por lo que va a pasar en el futuro, sino tratar de vivir como el hoy. Porque muchas veces yo me martirizaba como, ay, Dios mío, y si en 2 años, y si en 1 año. Yo decía, o sea, por estar preocupándome del qué va a pasar, no estoy disfrutando lo que está pasando en el momento. Entonces yo decía, no, o sea, tengo que tratar de dejar eso y enfocarme en disfrutar el proceso. O sea, hoy es un proceso, puede que sea triste, o sea, duro, feliz, lo que sea. O sea, yo ahorita aquí lo cuento con mucha gracia y demás, pero en su momento yo a veces decía, wow, o sea, ahí habían días que teníamos que trasnochar hasta las 3 de la mañana y luego ir a estudiar a las 8 y decíamos como, wow, esto es un trajín fuerte. Entonces ahí decíamos como, uno tiene que tener un templecito duro, pues porque si no Australia viene, te da 3 vueltas y te vuelve nada. Australia no es para todo el mundo. Total, siempre he dicho también, o sea, uno tiene que venir aquí, o sea, yo sé que la gente dice como, ay, uno tiene que venir aquí mente abierta y demás, pero pues hacerle con toda. Siempre he dicho que si estás haciendo un trabajo que no te gusta, métete en la cabeza que es temporal y que después vas a estar haciendo el trabajo de tus sueños, el trabajo que a ti te guste, ya sea emprendiendo, sea en XY carrera, pero que lo vas a lograr. Y pues date como tú mismo ánimos, porque si tú mismo no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Entonces, hacerle con toda. Siempre he dicho que hágale. Este podcast quedó muy sabroso. Muchas gracias por compartir tu historia, tanto conocimiento de la industria como contadora, que es un camino relativamente popular. Sí. Pero muy competitivo. Sí, es competitivo. Cuando yo aplicaba los trabajos y veía, yo decía, ay, esa persona, yo no, solo juzgaba por lo que veía yo, esa persona se ve como más pila, no, a esa persona le van a dar el trabajo. No, yo me hacía unos videos en la cabeza y ya después yo decía como todo estaba en mi cabeza, la que me hago ahí, la rosa de Guadalupe en mi cabeza, pero no, nada que ver. Entonces, no, toca uno tenerse confianza en uno mismo, en las capacidades que uno tiene, en no desistir. Y que hay veces sí, o sea, las cosas se tornan duras, pero pues Dios aprieta para no ahorcar, digo yo. Entonces yo siento que las cosas, o sea aquí en Australia, o sea, donde la vida te tenga de parada, vas a tener un buen futuro en lo que tú quieras y donde tú te sientas pleno. Y si por X o Y razón Australia no se te da, pues entonces elige otro país del mundo. O sea, el mundo es demasiado grande. Entonces yo creo que darle con todo ahí. Si tú quieres seguir con Australia, pues no sé, intenta desde afuera, hazlo todo lo que esté en los méritos tuyos para poderlo lograr. Siempre he dicho. Súper, Lore, muchas gracias y felicitaciones por esta residencia. Muchas gracias por estar por confiar en nosotros desde antes de que empezáramos la agencia. Sí. Y me alegra mucho verte crecer profesionalmente, a ti también, a Jorge, en su trabajo. Entonces, maravilloso, muchos éxitos y muchas gracias por compartir tu conocimiento. No, a ti, Jorge, muchas gracias por tenerme acá, a las chicas, a todos los que nos ayudaron pues, a lograr esto. Muchas gracias. En serio que sí, siempre fuiste como el consejero ahí, fuiste siempre como muy sincero, ¿no? Nunca fue de como pañitos de agua tibia, sino las cosas son así, pues chicos, toca hacer así. Y pues mira, aquí ya estamos con residencia, gracias a Dios. Sí, sé que muchísimas gracias. A ti.